Sigue alabando al Señor, amadísimo. Gloria a Dios. Vamos a poner en manos del Señor en este tiempo el momento de predicación. Siento hacerlo al inicio, amén. De esta manera, amén. Lo que el Espíritu diga sea el amén. Vamos a orar en esta hora para poner en manos del Señor el tiempo de la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos orando. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Dios amado, Dios eterno. Gracias por habernos permitido llegar aquí a tu casa, Señor. Delante de ti nos encontramos en esta preciosa noche. Gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te pedimos en esta oportunidad que usted abra nuestras vidas, ministre nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestros corazones. Danos una palabra, Padre Dios, que venga de tu corazón, de tus labios, de tu espíritu, Señor. Habla al adulto, al grande, al pequeño, al anciano, a todo aquel que está aquí reunido, Señor. Glorifícate desde el comienzo de esta palabra hasta el término, Señor amado. Que tu espíritu tome dominio y control, Señor amado, de todo este lugar, del campamento de los santos, Señor amado. Sopla las cuatro paredes de esta tu casa, Señor. Que nadie salga de este lugar tal como vino, Padre. Tú sabes cómo hemos venido. Quizás muchos han venido cansados, enfermos, desanimados, Padre mío, sin fuerza, sin ánimo de seguir, con alguna situación que solamente tú la conoces, Jehová. Pero por medio de tu palabra, Señor amado, avergüenza todo lo que el diablo haya querido hacer en nuestras vidas en esta noche. Padre, glorifica a tu Hijo amado Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos creyendo, Padre de la gloria, que así será hecho en esta noche. Toda la gloria, la honra y la alabanza es solamente para tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Regálale una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Ubíquese conmigo, iglesia del Señor, en el Evangelio según San Mateo. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 27. Amén. Le repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 27. Ahí vamos a ubicarnos en esta noche para lecturar la palabra de nuestro Dios. Le puede compartir la palabra a aquel que está a su lado, que no tiene la palabra, amén, para que también se pueda gozar. Y lecturamos la palabra de nuestro Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Tome asiento, iglesia del Señor, que vamos a estudiar en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Amén. Yo le he puesto como tema a esta palabra del Señor. Dígale a su hermano que tiene a la par, tóquele el hombro, mírelo fijamente y dígale así: si te llamaron, responde. A su nombre. Dígaselo de nuevo como que no le creyó su hermano. Si te llamaron, responde. A su nombre. Si podemos decir gloria a Dios. Vamos a estudiar en esta historia la palabra de nuestro Dios. En el prefacio del Evangelio según San Mateo, en el verso 24, dice: pago del impuesto del templo. Amén, iglesia del Señor. En esta porción de la Sagrada Escritura, amada iglesia de Jesucristo, es una historia o una narrativa en la cual a Jesucristo se le acercan, aleluya, a cobrarle unas dracmas o un dinero prácticamente. Amén. Dracma era el dinero o era la denominación del dinero que se cobraba en aquel entonces. Como antiguamente nosotros teníamos el sucre. Antes del sucre la gente, los antepasados de nosotros conocían el real. Amén. En la historia de la Biblia han habido diferentes tipos de monedas. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo existía lo que era el dracma, el denario, la blanquita. Pero a Cristo, una persona, obviamente enviados por el Imperio Romano, se acercaron para cobrarle un impuesto para el templo. Amén. Pero ¿por qué yo le puse si te llamaron responde? Porque aquí no nos ha pasado, iglesia del Señor, que nos ha tocado pagar impuestos prediales, nos toca pagar agua, luz, teléfono, nos toca pagar deudas que hemos hecho. Amén. A veces hay pueblo de Dios que se mete en préstamos y tiene que pagar aquellas deudas. Y estamos que le rogamos a Dios que nos ayude, que nos supla para poder cubrir esas deudas, para no quedar mal con nadie. A su nombre.
Aquí dice la escritura en el verso 24, siga conmigo con su mirada. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. El 25, él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. O sea, el impuesto que le estaban cobrando a un hombre natural del pueblo. Y sin embargo Jesús era natural del pueblo. Pero usted, si lecturó conmigo con su mirada, Jesús comienza a hablar con su discípulo y se dirige directamente a Pedro. Y Pedro le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién están cobrando los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Antiguamente se cobraba el impuesto a los extranjeros. Los hijos quedaban exentos, hablando de un reino. Amén. Hoy por hoy, en cualquier nación paga impuestos el de adentro y el de afuera. El avispado, el no avispado le cobra el doble al de adentro y al de afuera le cobra el triple. Y hay gente que hace como le da la gana. Eso es en toda nación de la tierra. Amén. No solamente en Ecuador, en todos los países, naciones, reinos de la tierra existe esta situación. Pero ¿cuál es el punto que quiero tocar específicamente, Iglesia de Cristo? En el verso 27, Cristo, nuestro Señor, era ejemplo y sigue siendo ejemplo para nosotros como creyentes, como servidores del Evangelio. Lecturamos al comienzo: sin embargo, el Señor dice, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué Jesús le dice a Simón: mira, para que no se pongan bravos, para que no se ofendan, no se molesten, tenemos que pagar el impuesto? Amén. Porque como creyentes nosotros pagamos impuestos. La gente dice: pero los hermanitos hacen y deshacen. Nosotros como creyentes del Evangelio tenemos que dar buen testimonio a las autoridades. Pero sin embargo la gente hace y deshace. Mire, si usted no ha llegado a saber, hace años, cuando quizás yo ni nacía, a mí se me contó un testimonio de un hermano que cuando me lo contó a mí, este hombre ya tenía sus 65 años. Cuando me lo contó a mí, yo habré tenido como 19 años. Ya tenía como un año y pasadito en los caminos del Señor. Él me dijo: mira, Israel, ¿quieres que te cuente por qué causa existe la llamada personería jurídica en las casas de oración? Y me interesó escuchar. Y él me dijo: ya te voy a contar. En el Congreso de años hubo un hombre evangélico que era ayudante de un congresista, de uno de esos del parlamento, y comenzó a darse cuenta que en las casas de oración entraba el dinero en bruto, en gran cantidad. Y comenzó en el Congreso a haber una especie de parlamento, de una especie de conversa, una asamblea, de ponerles impuestos a los locales, a los negocios. Y a este hombre se le metió un bicho, un demonio, un diablo, y comenzó a pedir la palabra para ponerle impuestos o personería natural o jurídica a la iglesia. Y el hombre pidió que se le diese la palabra, y al hombre se le dio la oportunidad. A ver, le dice: habla, que ya me desespera que alza la mano. Y le dice: usted sí sabe que a las casas de oración, a los hermanitos, usted no lo tienen que ver como casa de oración, mírenlo como negocio. Y dice: pero ¿por qué molestas tanto? Porque ahí entra que da miedo la plata. Por eso que a la casa de oración, me dijo este hombre que me contaba el testimonio, se le pone personería jurídica como que fuera un negocio, como que fuera un restaurante, una vida jurídica. Amén. Entonces dice: ¿estás seguro? Entra el dinero. Entonces él dice: reúnete con todo lo que tenga que reunirte, y se le va a poner personería jurídica. Entonces yo le dije a este anciano, y digo: esa es la historia, eso es la realidad. Por eso se le puso personería jurídica a toda la casa de oración. ¿Por qué? Porque para poner personería jurídica usted tiene que pagar un dinero para ser conocido en la República del Ecuador como una casa de oración. Los gobiernos, o el gobierno actual o los anteriores,
a este lugar que nosotros conocemos como santuario del Señor, ellos no lo ven así. Ellos nomás lo ven como un lugar donde entra plata y donde se tiene que declarar. Hay casas de oración que declaran, que pagan impuestos, que suben todos sus ingresos, sus egresos al fisco, a su nombre. Hay gente que no sabe esto. Entonces, de igual manera, en los tiempos de Jesucristo, tenían que cobrarse impuestos, porque de eso se mantenía un gobierno. A nosotros no nos interesa si la plata de la iglesia que va a mano del fisco en cierto momento se lo gastan y no ayudan a la iglesia. Sabemos que nuestra dependencia es de nuestro Señor Jehová. Sabemos que esta casa de oración es una institución y una entidad puesta por Dios. No recibe ningún beneficio del gobierno de la República. A su nombre. ¿Quiere gente vive? Ahora, cuento eso para que conozca algo, iglesia del Señor. Cristo le dice, mira, para que no se pongan molestos, vas a hacer esto, Pedro. Te vas al mar y a lo que echas en el suelo, el primer pez que tú pesques, le vas a abrir la boca y vas a hallar un estatero. Según mi Biblia, la palabra estatero dice que corresponde a 4 dracmas. O sea, la moneda que Pedro encuentra en la boca del primer pez cuando Cristo lo manda al mar es una moneda de un estatero, no era de un dracma, de 2 dracmas, perdón, era de un estatero. El estatero correspondía a 4 dracmas y como ellos estaban cobrando 2 dracmas, entonces el Señor le dijo, a lo que tomes el dinero, dáselo por mí y por ti. O sea, Cristo no le dijo a Judas, dame el dinero de lo que hemos recaudado en la obra evangelística, en el ministerio. No había para ese momento. O si había, no lo registra la Escritura. Solo lo que el Señor da a conocer, que mandó a Pedro a que le obedezca a su maestro, para que él conozca que si Dios llamó a los ministros, Dios va a responder y te va a proveer. Tarde que temprano. A veces no tenemos, a veces no hay. Pero cuando uno responde al llamado, Dios te suple y te provee. ¿Cuánto lo creen? Por eso que el Señor le dice a Pedro, anda al mar y échala al suelo. Cuando yo meditaba en esta iglesia del Señor, yo sentí varias cachetadas espirituales para mi vida y varias inyecciones de fe para mi vida. Porque espiritualmente hablando, iglesia del Señor, me identifico con Pedro como pescador de hombres, como evangelista, como ministro, como hombre de Dios, como cristiano. Cuando el Señor le dice a Pedrito, al apóstol, ándate al mar. El mar representa a donde hay tumulto. El mar representa a lo que Dios nos ha llamado a predicar a las multitudes. A su nombre. A veces queremos, Señor, súpleme, Señor, provéeme. Y el Señor nos dirá, y estarás haciendo lo que te comisioné. Hace 2 meses escuché al pastor Harrigan, cuando él decía que contaba un testimonio, que no había comida en la casa. No había nada, la nevera parecía piscina. Agua por aquí, agua por allá, agua por aquí y agua por allá. Dice que él se puso a orar, a interceder y le decía, Señor, ¿por qué no hay provisión? Ya se está acabando lo poquito que hay. Y lo que a mí me sorprendía, y este hombre revelaba de parte de Dios lo que él recibió, el que el Señor le habló audible y le dijo, yo no mantengo a vagos. Entonces, cuando yo escuché eso, digo, Señor, es verdad. Porque Dios nos ha llamado a trabajar para su reino, a los que sabemos que somos llamados. ¿Cuántos le alaban? ¿Quién es el que vive? Si podemos decir aleluya. Entonces, yo escuchando este testimonio, yo recibí también la edificación de vida. De esta manera el Señor le dice a Pedro, ándate al mar. Si está viendo cómo están viniendo a cobrar lo que el impuesto demanda, lo que los gobernantes piden y tú lo tienes. Pero cuando el hombre que me sirve a mí cree en mí y se despoja de lo que tiene que despojarse, yo le responderé y le proveeré a su nombre. Es duro, porque lo estoy viviendo, lo sigo viviendo y lo seguiré viviendo y lo seguiremos viviendo. Aquí le dice el Señor al apóstol, y echa el anzuelo. ¿Cuál es su anzuelo, iglesia de Cristo? Usted, escúchame esta iglesia del Señor. Todos los que estamos aquí no somos evangelistas, todos no son pastores, todos no son maestros, todos no son intercesores, todos no son profetas.
Cada uno tiene su don, su talento, su llamamiento de parte de Dios. ¿Amén o no amén? Y usted debe de saber y de conocer cuál es el anzuelo que Dios le dio. Hay gente que el anzuelo de ellos para llenar la alacena en la casa, mire, son estas dos. Aleluya. Son estas de acá. Aleluya. Orando, ayunando, leyendo la palabra, haciendo la obra. Ese es el anzuelo que mucha gente tiene y lo echa al mar. Y ahí viene el pez. Y a lo que usted le abre la boca, ahí sale la bendición que Dios tiene preparada para usted. O me va a decir que lo que hemos trabajado para Dios, hemos venido con la mano vacía. Luego dice la Escritura, y el primer pez que saques, tómalo. Porque la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Por eso, iglesia del Señor, ¿cuánto hemos sido llamados y hemos estado respondiendo? Se me fueron. Cierre la puerta, hermana Luz, que nadie se va. ¿Cuánto hemos sido llamados y no hemos respondido? Estaba meditando una semana atrás, orando, meditando y orando, porque vi un video de un ministro de la palabra muy conocido en esta ciudad. Y le daba una indicación, unas directrices al presidente Noboa. La mayoría de gente está saliendo en redes sociales queriendo darle directrices, palabras, indicaciones, brújula espiritual al presidente de nuestra nación. Es bueno. Pero mientras yo miraba a este hombre de Dios, cristiano, evangélico, pastor, que comenzaba a hablar, el Espíritu de Dios me ministraba y me hacía entender y me hablaba y me decía, Él quiere puesto, quiere ser visto y quiere oportunidad para ganancia. Yo me quedé así porque yo ni siquiera le pregunté al Señor, porque cuando Él quiere te habla. Y Él hablaba. Y cuando Dios me reveló eso, era el inicio de ese video. Y yo decía, Señor, bueno, terminé de ver el video y a lo último Él decía, y estoy para servir, señor presidente. Mi número de teléfono sale ahí, cualquier cosa me puede llamar. Yo digo, Señor, eres terrible, Señor, tú lo conoces todo. Porque yo estaba como medio dudoso, pero el Dios de los cielos no falla. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. ¿Usted qué cree? Que la gente impía, la gente que no conoce de Cristo y la gente que en medio conoce a Dios, no estará que le respiren en la nuca al presidente para que le dé un puestito? Si en los tiempos bíblicos pasaba así, por ganancia. Yo no digo, iglesia de Cristo, que Dios puede poner hombre de Dios al lado del presidente de nuestra nación, pero sería muy hermoso, sería muy glorioso que Dios coloque hombres que obviamente si son contratados van a recibir su paga, pero lo primero que tenemos que hacer es darle una dirección espiritual al hombre que está gobernando nuestra patria y que verdaderamente necesita voz de Dios. Amén. Ahora, iglesia de Cristo, yo quiero que usted se ubique, aleluya, en el Evangelio según San Mateo, más atrásito, capítulo 4, verso 18 al 21. Mire lo que dice la Escritura. Evangelio según San Mateo 4, del 18 al 21. Dice la Escritura, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó a su nombre. El prefacio del capítulo 4 del verso 12 dice, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús principió su ministerio, comenzó a llamar generales para su ejército. Siempre el Señor, cuando empezó su ministerio, dice la Escritura que comenzó a llamar. Si usted lee los evangelios, multitudes le seguían, pero llegó un tiempo específico, un tiempo determinado de parte de Dios, que Jesús tuvo que subir al monte a orar, y luego que bajó de la oración, designó a 12 puntas de lanza a los apóstoles. Pero multitudes seguían al maestro. ¿Por qué? Porque la gente miraba lo que Cristo hacía.
La gente contemplaba la provisión que Jesús tenía. La gente contemplaba el amor de Cristo. La gente admiraba la misericordia de Cristo. Entonces las multitudes venían en masa, en manada, como la gente estaba ahí a la orilla del mar, porque el Señor también tomaba el púlpito en la barquita de los apóstoles, predicaba, y la gente lo seguía. Pero el Señor no se desesperó, sino que llamaba a los que tenían que venir al ministerio, a su nombre. Gloria a Dios. Dice que llamó a Simón, llamó a Andrés, a Jacobo y a Juan. Llamó a 4 licenciados, llamó a 4 eruditos del templo, llamó a 4 guerreros peleadores, llamó a 4 escuderos, llamó a 4 pescadores. Dice la Biblia que los miró y los llamó. Y dice que ellos estaban trabajando en algo secular. A veces yo he escuchado testimonios, no sé cuánto habrán escuchado el testimonio del evangelista Guille Ávila, cuando él testificaba que él ya era creyente del evangelio, que él ya le servía a Dios y era profesor de la escuela de Camuy. Y Dios comenzó a tocarle el corazón y él decía: Señor, si tú no me lo dices, yo no salgo. Y Dios comenzó a tratar con él, y llegó el tiempo de Dios en que el hombre de Dios tenía que abandonar, de dejar de enseñar en la escuela para dedicarse completamente al ministerio. Pero él tuvo que tener un encuentro con Dios. Pero Dios lo llamó primero así, para que él conozca, para que él tenga una experiencia con Dios. Y vino el momento de Dios en que él abandonó el ser profesor, maestro de una escuela, a venir a ser predicador, maestro y profeta de Dios para el pueblo del Señor. O sea, en esta historia de la Biblia, Iglesia de Cristo, va a llegar el momento en que muchos de los que estamos aquí, yo no sé a cuántos de nosotros, me incluyo yo, que vamos a dejar de hacer muchas labores seculares y se nos va a acabar eso. Y Dios nos va a meter más profundo en otras tareas de parte de Dios. A veces la gente dice: no, ya tiene que hacerlo. Si usted no siente el toque de Dios, no lo haga. Pero llegará el momento en que Dios le va a ministrar, le va a hablar, se va a revelar a usted, y usted va a entender que Dios lo ha llamado. Hay gente que ya ha recibido llamado de Dios, y a veces contendemos con Dios, peleamos con Dios, batallamos con Dios, reñimos con el Espíritu de Dios. Y vemos fracaso, vemos ruina, vergüenza, desastre, fracasamos en muchas áreas. Y ahí es que Dios nos está haciendo ver y entender que no estamos trabajando en lo principal. En lo principal. Cuando Dios nos llamó a un ministerio, Iglesia de Cristo, lo que Dios demanda de nosotros es que sepamos responder al llamamiento. Por eso el tema de esta hora, Iglesia de Cristo: si te llamaron, responde. Si Dios nos llamó, usted debe saber: si tú me llamaste, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy. ¿Qué es lo que demandas? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Según la Escritura, Iglesia del Señor, vemos muchos hombres que fueron llamados. Acuérdense cómo llamaron a Leví Mateo. Leví Mateo, así se llamaba el evangelista Mateo, Leví Mateo. Y dice que él era trabajador de Guillermo Lazo, él era banquero, alabado sea el nombre del Señor. Era banquero, aleluya, pero del tiempo del Imperio Romano. Él era el que tenía a cargo el dinero del tributo de todo el Imperio Romano. Él era un hombre que manejaba finanzas. Y cuando Cristo pasó delante de él, dice la Escritura que Cristo lo miró y le dijo: sígueme. No le dijo culú, culú. No le dijo: bien, cielo abierto, el diablo te va a llevar si no me obedeces. Hay muchas maneras en que Dios te llama. La Biblia dice que Jesús le dijo a Leví Mateo: sígueme. Y cuando el hombre recibe el impacto del llamado de Dios, le pasa igual que a Leví Mateo. Yo creo que muchos hemos lecturado esa historia, que Leví Mateo dice que al instante se levantó del banco de los tributos públicos y fue detrás del maestro. Imagínense un hombre que ganaba la tuca. ¿Usted cree que estar ahí sentado en el banco de los tributos públicos, usted va a ganar $1 diario? Un denario o medio denario, porque un denario era el salario de todo un día en aquel entonces. Pero cuando vino el llamado de Dios sobre Leví Mateo, el Espíritu de Dios le conmovió todo por dentro y fue detrás del maestro. ¿Y qué dice? Y le siguió. Y ahí dejó tirado eso a su nombre. A veces mucha gente no va a entender tu llamado. Mucha gente no va a entender tu asignación. Escúchame, esta iglesia del Señor, te hablo por el Espíritu de Dios. Mucha gente se va a escandalizar de lo que estás haciendo. Mucha gente no va a estar conectado con la misma visión tuya. Pero brinque quien brinque,
Se enoje quien se enoje, obedece a tu llamado, obedece a tu asignación, porque Dios va a pedir la cuenta. Imagínense estos 4 pescadores. Si ellos no pescaban, no comían. Si ellos no pescaban, no tenían dinero. Pero los estaba llamando el dueño del oro y de la plata. Los estaba llamando el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me gusta el verso 21, que ellos estaban remendando, hasta viejas estaban esas redes, alabado sea el nombre del Señor. Estaban podridas esas redes. El Señor estaba llamando a gente que tenía dinero en el banco para decirle: Señor, bueno, como tú tienes 10 millones de dólares, vamos para que me sirva. Y si yo te fallo, tú dependes de tu plata. Es un ridículo. El Dios de los cielos te llama, pero primeramente te despoja de todo y luego te mete para el fuego y te da nuevas riquezas. ¿Cuánto le daban a Dios? Su nombre. ¿Quién es el que vive? A todo hombre de Dios le ha hecho así. A Moisés lo llamaron, le quitaron la vestimenta de príncipe de Egipto. Lo pasaron por el desierto cuando él fue, aleluya, al encuentro con Dios en el desierto de Madián, al monte de Dios. Ahí estuvo en el monte Sinaí. Ahí él tuvo el encuentro con Dios. Dios tuvo que quitarle los zapatos, tuvo que enseñarle que estaba leproso. Y Dios comenzó a bendecirle porque él respondió al llamado. Cuando el hombre responde al llamado, la provisión viene. Pero cuando no respondemos, la provisión se queda en luz roja. Para ti, para mí, para quien sea. Y comenzamos a reprender al diablo y a los demonios, al saltón, al revoltón, al pulgón y a todo lo que se nos venga a la mente, a reprender. Comenzamos a pedir oración. Hermanos, haga cadena de ayuno, cadena de oración. Y el Señor está diciendo: la bendición está. Acuérdate que mi palabra dice: acontecerá que si oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra los mandamientos que Él te ha dado, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es aleluya, la palabra más clave en lo que dice el Deuteronomio 28:1? Acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchos de nosotros hemos entendido, dice el Señor en esta noche. Muchos aquí han entendido que los he estado llamando y en su espíritu les ha hablado que me están desafiando y saben la racha que están pasando y saben que es por su desobediencia y aún así no me obedecen. Dice esto el Espíritu de Dios. Por eso el Señor nos habla en esta hora de esta manera: si te llamaron, responde. Y a veces queremos bregar contra todas las cosas y no podemos nosotros querer abrir una puerta cuando nosotros mismos la hemos cerrado, cuando nosotros mismos la hemos bloqueado con nuestro modo de ser, con nuestra negligencia ministerial, con nuestra falta de atención al ministerio. Oye, Iglesia de Cristo, esto cuesta. No es que Dios te llama y usted va a ver rápido las bendiciones. Costará creerle a Dios, costará pagar el precio. Pero ¿por qué el Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hace que el llamado al ministerio cueste? Para que usted y yo aprendamos a valodarlo. Si el llamado al ministerio no costara, el Señor llamara a cualquiera y la gente hiciera lo que le viene en gusto y gana. Pero según la historia de la Biblia vemos muchos hombres de Dios que le ha costado ser llamados por Dios. Le ha costado, aleluya, tener bendiciones espirituales, ministeriales, para que ellos entiendan y podamos entender cuán glorioso es obedecer al llamamiento de Dios, a su nombre. Hay una historia que me llamó la atención sobre Eliseo y la tsunamita. Aleluya, muchos conocemos esa historia. Pero mientras yo estaba visualizando esta historia, dice la Escritura, Eliseo, profeta de Dios. Hemos leído esa historia. Pero dice la Escritura que esta mujer tsunamita, que habitaba en la región de Sunem, era una mujer muy importante. Tenía, imagínense que a uno de nosotros nos llame la tía del presidente de la República. Es una mujer que nada en dinero. ¿Ah? Ella era empresa, ella era la dueña, la presidenta de la empresa Novis. Una empresa multimillonaria, prácticamente así más o menos. Un ejemplo. Esta mujer era muy importante. Pero dice la Biblia que ella siempre se daba cuenta que el profeta Eliseo pasaba por ahí. Y ella se dio cuenta y le dijo al viejito de su marido, aleluya, le dijo: el varón que pasa por aquí ya me he dado cuenta que es varón santo de Dios. El espíritu que ministró, aleluya,
a la tsunamita, el Espíritu de Dios ministró el espíritu de la tsunamita y le dio testimonio de quién pasaba por la tierra donde ella vivía. Y le dijo, no era un desobediente, no era un desordenado espiritual, no es un irresponsable, es un varón santo de Dios. Así dice la Escritura. Entonces, no pasó nada hasta ese momento. Pero ella tenía ya el testimonio de arriba del cielo, quién era Eliseo. Y Eliseo ni por enterado, porque usted y yo a veces no estamos enterados del testimonio que Dios le ha dado acerca de su persona a otras personas de parte de Dios. Como decía el pastor, a veces usted va pasando por una y le dice, varón de Dios, siervo de Dios, profeta, pastor, evangelista, o le dicen a veces general. A mí algunas veces me han dicho, general. Yo digo, Señor, y luego me recuerdo que para Dios somos generales, somos príncipes de su pueblo. O sea, Dios da un testimonio que a veces usted ignora, pero Dios lo hace para que usted sepa el cargo que le dieron por causa de su llamamiento. Quizás no tenemos un cargo empresarial, quizás no nadamos en dinero, pero queremos nadar en la presencia del Espíritu de Dios. Que si nadamos en la presencia del Espíritu de Dios, luego el dinero va a venir. Aunque lo veamos que demore, aunque estemos quizás desesperados por tenerlo en la mano y disfrutarlo y comprarnos muchas cosas, pero primero tenemos que nadar en el río de Dios, obedecer a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. A su nombre. Tiene gente libre. Ahora, dice la Escritura que esta pareja de esposos, la tsunamita y su esposo, le dijeron, ¿por qué no hacemos una habitación? ¿Por qué no hacemos una enramada, un departamentito para el varón de Dios? Usted conoce la historia que pusieron una mesa, un candelero, una camita y todo. Y Eliseo ni por enterado. Eliseo ni sabía, porque el que recompensa a sus ministros es Jehová. Él te paga bien. Él paga abundantemente. Y de nuevo, cuando pasan por ahí, ahora viene de parte de Dios la recompensa de Dios para el profeta. Y ahí viene la tsunamita y le insiste. Y ahí ella quiere bendecir al hombre de Dios. Y Eliseo, ¿cómo habrá sido su aspecto en ese momento? ¿Cómo? Quizás no tenían. Quizás estaban de misión porque el profeta de Dios, donde el Espíritu de Dios lo mandaba, para allá se iba. Yo tengo un testimonio para la iglesia del Señor, Iglesia de Cristo. En mi primer viaje para Perú, yo llegué a una iglesia en Tumbes. Un pastor peruano me recibió, a mí me dieron carta para llegar a ese lugar, perdido y todo, yo llegué. Llegué, aleluya, y el pastor me conoció. Le digo, pastor, le digo, esta es la carta que me dan para llegar aquí. Este es el ministro que me dio la recomendación de llegar aquí. Él me lo cambia. Pero yo me fui a la edad de 19 años, o 20 por ahí. No me recuerdo bien. Yo era más delgado de lo que estoy. Yo me fui, que parecía yo mormón, con un maletín, con otro maletín por acá. Y él me miraba de arriba para abajo. Y yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago aquí? Pasó las horas y yo sentado. Todo el mundo comía, todo el mundo saboreaba, mascaba algo. Mira, tripas, la delgada quería comerse a la pureza. Yo tenía hambre. Yo tenía dólares. Yo digo, ¿a dónde los cambio? Si los cambio aquí, aquí hay gente sin vergüenza que me van a dar menos. Porque así pasa al extranjero. A mí me dijeron, mejor cambia con alguien que te ayude. Pero para no alargarle mucho la historia, Iglesia de Cristo, llegó la hora del culto, me presentaron, gloria a Dios, me dieron solamente la lectura de la palabra, no pasó nada. Entonces mis hermanos, Dios me lo bendiga, que tengo que hacer una actividad, dijo el pastor de aquel lugar de oración. Yo me quedé así, digo, ahora ¿dónde duermo, Dios mío? Digo yo. Yo tenía como $70. Yo, acá a la vueltita queda el Hotel Asturias, me recuerdo el nombre. El hombre que me dio la carta me dijo, el Hotel Asturias todavía está, yo ya llamé. Allá te quedas a dormir. Si en cualquier oportunidad no te dan la puerta abierta, le digo, ¿por qué me dice eso? Porque yo conozco, Framuchento, que el mensaje que Dios te va a dar no va a caer bien. Entonces, mire, no prediqué y no dormí en la casa de nadie en ese momento. Yo digo, bueno, a mí me toca dormir en el hotel. Y yo ya me iba, me despedí de todos los hermanos. Se acercó un hermano, vendedor ambulante, él vendía detergente, así como lo vendo yo. Entonces me dice, siervo, ¿dónde va a dormir? Me dice.
Por ahí, digo, no se preocupe, estoy en manos de Dios. Y el pastor me dijo, si usted quiere, duerme en la iglesia. Y yo asomé toda la iglesia, y yo no miré en dónde tirarme. No había nada, ni así las almohadillas que las hermanas usan para orar, no había ni una. Y yo digo, bueno, yo no me hago problema, porque Dios me enseñó a hacer todo terreno en cierto momento. Yo dije, bueno, no me hago problema, saco mi maleta, abro mi maleta, saco mi terno, mi camisa, mis pantalones, y hago una camita, y ahí me tiro. Esa fue mi idea. El siervo me dice, hermano, usted no va a dormir en el suelo. Yo no sé por qué el pastor no le dio cabida en la casa de él. No se preocupe, quizá, tranquilo nomás, no hable más, tranquilo. No, me dice, hermano, venga, usted va a dormir en mi casa. El cogidor me llevó a un departamento que este siervo alquilaba. Un departamento pequeñito, que era 5 por 5. Tenía aire acondicionado, tenía la ducha con agua calientita, porque el clima ya estaba helado, frío. Tenía la frazada, ya las colchas le llaman frazada. Me dice, hermano, ahí le damos una ropita. No se preocupe, hermano, no se había molestado. Los hombres de Dios tienen que ser bien recibidos. Y este siervo le entrega la llave de mi casa. Usted duerme aquí, yo mañana lo vengo a ver para desayunar, pero yo me voy a dormir a la iglesia. Y él tomó mi lugar. Y eso fue a dormir a la iglesia. Yo no sé en qué habrá dormido, porque eso fue sin nada, sin nada. Yo me quedé solito, arreglé mis cosas, las puse por ahí. Yo no dormí una noche, dormí un mes allá. Y nunca a mí me dejaba de faltar almuerzo, café, almuerzo, merienda, y por ahí, como le llamamos aquí, calentado. ¿Quién me traía esto? El hermano Rodolfo, porque así se llamaba el siervo que Dios tocó para bendecir a este individuo, a este creyente, a este servidor. A su nombre. Y el primer día que este siervo me bendijo de esa manera, yo dije, Señor, tu palabra dice que el que recibe a un pequeño, por cuanto es pequeño, no perderá su recompensa. Señor amado, yo no sé lo que esté pasando, lo que tenga. Comencé a orar por él, por su vida, por su ministerio y por todo lo que Dios me motivaba, oraba. Digo, Señor, gracias, bendícelo, ayúdalo, guárdalo. Y siempre él venía, siervo, tome, me daba comida, me daba sol, me daba dinero, lo que tenía en la mano él me quería dar. Era una alegría para él bendecirme. Por eso le digo, iglesia de Cristo, cuando uno responde al llamado, la bendición viene. A veces demora, a veces Dios te prueba, a veces se detiene como 5, 6, 7 meses. Es porque Dios te la está haciendo pilo, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿No lo creen? Amén. Entonces, así le pasó a Eliseo. Eliseo no sabía. Y vino esta sierva de Dios muy importante, alienada, y le preparó el lugar para que él se hospede cuando Dios lo enviaba por allá, por la tierra de Sunem, para que él duerma tranquilo, no le dé frío. Era la manera en que Dios estaba recompensando la obediencia que Eliseo le entregaba a Jehová, el Dios de los ejércitos. Todo hombre de Dios ha visto la mano a favor de su vida cuando hemos obedecido. Amén, iglesia del Señor. Hay otra, aleluya, otra historia de otro profeta, el maestro de Eliseo, Elías. Dice la Escritura, iglesia de Cristo, que Elías fue también sustentado, según la Escritura, la historia muy conocida, que la gente, yo no sé cuántos habrán escuchado, que dicen que los cuervos eran una tribu de negritos, dice la gente por ahí, predican eso, para hacerle creer a la gente que el Dios que creó todas las cosas no tiene poder para hablarle a un animal, a un cuervo, y decirle, llévale pan y carne a mi siervo, a mi ungido el profeta. Por ahí se predica eso, que hay gente que dice que los cuervos eran una tribu de aquel entonces, y eso eran, no que eran los animales, no que eran las aves o pájaros. Yo a veces me quedo con mi espíritu así escuchando, y digo, Señor, ¿qué estoy escuchando? Porque la Biblia dice que eran cuervos que Dios envió para sustentar al profeta de Dios en los tiempos que no había nada que comer, en los días que Dios lo levantó Elías. Había sequía, amén o no amén. Había hambre. Claro, si no hay agua no se puede sembrar, no se puede cosechar, no se puede comer. Ahí los que tenían eran los ricos, los adinerados, los que tenían dinero suficiente y compraban quizá de otro lado.
Pero lo que no tenían como Elías en ese momento, pero quizás Elías no tenía pan, no tenía comida, pero tenía palabra de Jehová en abundancia. Y él era el depósito de Dios para bendecir a Israel de parte de Dios de nuevo con palabra. Pero Dios quería también sustentar al hombre que lo obedeció al llamado. Porque según la Escritura, antes de que Elías fuese sustentado por los cuervos, aleluya, Dios habla con Elías y le da una orden. Y le dice, levántate, vete al arroyo que está en Querit, allá quédate. Y Elías obedeció y se quedó en el arroyo de Querit, que está frente al río Jordán. El río estaba seco, pero el arroyo quizás habrá tenido un poquito de agua. Pero allá Dios lo mandó al profeta. En ese pequeño arroyo, ahí estaba, aleluya, Elías tomando agua y comiendo pan y carne. Ahí estaba sustentado. Pero escucha esta historia de la Biblia, que quizás muchos de nosotros la hemos lecturado, pero no hemos caído en cuenta. La obediencia a la palabra de Dios que mostró Elías, el profeta. Jehová le dijo, vete al arroyo. Imagínense cuántos hombres de Dios. Dios me lo dijo a mí. Muchos yo he llamado como Elías. Le he dicho, quédate allá y espérate a que yo te diga otra cosa. Pero a veces hemos estado como Elías, con poquita agua en el arroyo, con poquita carne, con poquito pan. Salimos del arroyo de Querit y nos vamos para otro lado. Podemos tener abundancia en otro lado, pero ya no va Dios con usted. No sé si me entendió. Usted sale de la pequeña provisión que Dios le dijo que obedezca y coma y tenga de parte de Él, que aprenda a creerle. Pero que a veces, como la carne de nosotros, que está acostumbrada a la abundancia, a la gran cantidad, y a veces decimos, esto no es de Dios. ¿Cómo que Dios me va a tener a mí si yo soy el príncipe de Dios? Si yo soy profeta evangelista, yo reprendo al diablo y al demonio, yo necesito abundancia. Por ahí se predica que Dios no nos ha llamado a miseria y escasez, correcto, pero estamos hablando de un tiempo de proceso, de prueba. Y Elías se quedó en el arroyo, no se movió. ¿Cómo habrá sido el proceso de Elías? La Biblia no lo habla. Eso solamente se lo comió Elías él solito. Muchos hombres de Dios han pasado procesos en el arroyo de Querit espiritual, que les ha tocado vivir a cualquiera de los que están aquí presentes. Y Dios te ha dicho, espera, quédate ahí. Todavía no, ya viene la bendición, aguántate, espera. Y salimos corriendo y queremos ir a un grande manantial. Pero Dios te dijo, no es en el arroyo que te dije que te quedes. Le hablé que la bendición de Jehová, ¿en dónde viene? En el oír a la voz de Jehová. Ahí está la bendición. Y él se quedó en el arroyo de Querit. Ya cuando se secó, dice la Escritura mismo, léalo en su casa, que ya el arroyo de Querit se secaba. Ahí vino la otra orden de Dios para el profeta. Y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. O sea, el hombre llamado por Dios debe de responder cuando Dios le toca el teléfono y le dice, oye, te necesito allá. Para allá voy corriendo, Señor. Oye, te necesito para acá. Ya voy para allá, ayúdame, Señor. Estoy con miedo, pero voy para allá, ayúdame, Padre. Así era Elías. Se quedó en el arroyo, permaneció ahí. Y eso es lo que hace grande al hombre de Dios, que no se mueve de donde Dios le dijo que se quede plantado. Yo recibí una experiencia, o mejor dicho, tuve una experiencia años atrás, en inicio de mi vida en el Señor. Un hombre se acercó a mí y me dijo, siervo, me regalaron un terreno en tal lugar. Yo le dije, hermano, yo le ayudo a poner la caña, lo que sea. No, me dice, yo quiero que usted vaya porque usted es el pastor de ese lugar. Primeramente en ese lugar, cuando él me dijo eso, yo todavía ni predicaba en ningún lado. Yo a dura pena entregaba tratados. Yo le estoy hablando de los inicios del ministerio. Según la Biblia, Dios llamó a David a ser rey, pero David no fue rey apenas le vaciaron el cuerno de aceite en la cabeza. Según la historia judía, se cree que a los 17 años más o menos fue ungido David delante de toda su familia. Y segunda de Samuel capítulo 5 registra que a la edad de 30 años fue coronado rey de todo Israel. Se pasa un proceso para que el pueblo conozca que Dios te dio el ministerio que Él dijo. Entonces cuando este hombre a mí me dijo, no, usted va a ser el pastor de ahí. Yo le digo, pero a mí Dios no me habló nada. A mí ya me habló, pero a mí no seamos, a mí el Dios de los cielos no me ha dicho nada. No lo he sentido por ningún lado.
Bueno, me dice, allá usted. Y él me insistía y me insistía. Como él me insistía, yo le digo, Señor, ¿qué pasa aquí? Yo estaba nuevo en los caminos de Dios, pero tenía arsenal de Dios para defenderme y para no dejarme mover a donde Dios no me mandaba. El tomar un pastorado no es malo. Es malo si Dios no te ha llamado para ese momento y en ese día y en esa hora. El tomar un ministerio evangelístico no es malo, pero si Dios no te ha llamado, no se convierte ni los piojos. El ser profeta no es malo, pero si Dios no te ha llamado, ¿qué revelación vas a tener? Lo que vas es a adivinar. Si me hago entender, iglesia de Cristo. Entonces Él me estaba entregando una asignación que a mí Dios no me había dado todavía, ni hasta ahora. Me han hablado. Espero pacientemente en el kairos de Dios y cuando venga, gloria a Dios. Amén. Y este hombre me seguía insistiendo. Como me seguía insistiendo, yo le digo, hermano, la única revelación que yo tuve a los 3 meses que conocí a Cristo fue la voz de Dios con Jeremías capítulo 1 verso 10. Eso es lo que me dijo él. Yo me recuerdo tanto que él se molestó. Se acercó a mí, me miró fijamente y me dijo, ¿qué, profeta? No lo sé, lo que le digo es lo que Dios me reveló. Y usted no me va a mandar donde Dios no me puso. Hay que entender, debemos de entender, iglesia del Señor, que no debemos de movernos donde Dios no te quiere poner. Si lo llamaron, responda, pero si Dios no lo llamó, no meta la nariz donde Dios no lo llamó. En lo secular y en lo espiritual. ¿Cuánta gente se mete en cosas espirituales y están trasquilados? ¿Cuánta gente se mete en negocios materiales y están endeudados hasta las narices? Porque Dios no los ha dirigido. Porque Dios nos ha dado una visión, una sabiduría. Dios no nos ha movido. Se han movido ellos por sus propias ideas, por sus propios razonamientos. Por eso que esta historia de Eliseo y de Elías nos muestra que el hombre que Dios llama, Dios le provee, Dios le suple. Y mire, que me llama bastante la atención de la historia de Elías y la viuda de Sarepta, que Dios no le envía a la casa de una mujer con abundancia, le envía a la casa de una mujer con escasez. Y hoy, como golpe de 4:30 de la tarde, me llegó un mensaje de WhatsApp de una sierva del Señor de la ciudad de Quito. No sé cómo habrá conseguido mi número, puede ser por el canal de YouTube, por la página de Facebook, no lo sé. Me dijo, siervo, no sé si usted es el pastor de la congregación, yo tiene que haber visto algún video de aquí predicando. Entonces me dice, tengo ministerio, pero no he estado respondiendo al llamado. Y Cristo está pronto a venir y hay que ganar alma. Y estoy buscando a mis hermanos en la fe para que me ayuden en oración. Entonces yo le dije, yo no soy el pastor, soy evangelista, soy diácono, pero no se preocupe que estaremos orando. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga, punto. Entonces yo digo, Señor, entonces yo le había dicho, Señor, en la mañana, ¿cuál es el mensaje de esta noche? ¿Cuál es el mensaje? Y con eso me lo confirmó. Con eso me lo confirmó. Que me dijo, tengo ministerio, estoy pasando una situación difícil. El diablo se me ha movido porque no he estado respondiendo al llamado que Dios me hizo. ¿Cuánto hemos experimentado fracasos, derrotas personales, familiares, matrimoniales, con los hijos, con las hijas, con la familia, por causa de desobedecer a la voz de Dios? Recuerda, esa iglesia del Señor, que un hombre trae bendición a su casa y un hombre trae maldición a su casa. Acordémonos de Acán, acordémonos de Jonás, que él no obedeció a Dios y por causa de él casi se mueren todos los marineros de aquel barco. Y a veces decimos a la gente, ¿por qué están pasando problemas en la casa? Y no nos sentamos solitos a examinar, Señor, te estaré respondiendo el llamado. Estaré obedeciendo tu voz, Señor. Me has dicho esto, me has revelado esto. He soñado que he hecho fuera los demonios. He soñado que reprendo al diablo. Me he visto predicando en estadio, en carro, en la calle, por aquí. Me he visto viajando en carro, en avión, en cuesta, alabado sea el Señor. Pero no hago nada. Usted y yo tenemos que meditar qué es lo que estamos haciendo respecto a la llamada que Dios ya le hizo. Por eso el tema de esta noche, si te llamaron, responde. La bendición la queremos ya. No pueden faltar. Señor, tu palabra dice, no he visto justos desamparados. Sí, el Señor te va a decir, tú me puedes decir todas las promesas mías, pero cuando no hay obediencia, no sirven esas promesas.
No tienen efectividad esas promesas en la vida de nosotros cuando no somos fieles a Dios. A su nombre. Sí le puedo dar una alabanza al Señor en esta hora. Sí podemos decir aleluya. Hay otra historia en la misma iglesia del Señor. Muchos conocemos la historia del hombre rico, del joven rico, del joven. Recuerda que hay el rico, aleluya, y Lázaro. Pero este es el joven rico. Dice la Escritura que el Señor caminaba y se acercó un joven y le preguntó: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Muchos conocen esa historia, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor comenzó a hablarle y a decirle: tienes que hacer esto, esto y el otro. Y él dice: sí, Señor, ya todo eso hice. Y el Señor le dice: pero te falta una cosa para que seas perfecto. ¿Usted es evangélico? Sí, pero te falta algo para que seas escogido y llamado. Cualquiera puede ser evangélico. Cualquiera puede ser miembro de una casa de oración. Ayer miraba una publicación que me compartieron y decía: la iglesia está abierta y puede entrar cualquiera, pero el púlpito no es para cualquiera. Sí, la iglesia viene el enfermo, el endemoniado, el herido, viene el apartado, viene el pueblo de Dios, se sienta. A la iglesia entra cualquiera, pero aquí no es para cualquiera. Y la voz de Dios no es para cualquiera, sino para aquel que el Espíritu de Dios llama. Y si Dios dijo: voy a llamar a fulano, voy a llamar a fulana, deseo conversar con él en el teléfono. ¿Verdad que muchos de nosotros nos ponemos bravitos y bravitas cuando estamos hablando y te cuelgan? Y a veces te cuelgan, ya verdad. A veces te cuelgan porque la señal se corta. A veces te cuelgan porque se le acabó el saldo. Estaba chido, ya no 50 centavos. No hubo más. Pero es feo que usted se alegre de escuchar la voz de aquella persona y está en que diálogo y cuando vuelve se cayó. Imagínese que usted haya tenido conversaciones con Dios años pasados y ahora nos pasa como Saúl. ¿Qué dice la historia de Saúl según la Biblia? Que ni por sueño, ni por profeta, ni por ninguna manera Jehová le hablaba al rey Saúl, porque lo llamaron a través de Samuel y él decía: amén, profeta, y al momento de la hora, naranja. Así hay gente que dice: hermano, pase la obra, amén, pastor, amén, pastora, amén, ministro, amén, siervo, amén esto y amén el otro, y al rato de la hora nos mentimos. Y háblame, Señor. Así estaba Saúl desesperado para que Dios le hablara. Y el Señor tiene que haber dicho: pero te envié a mi siervo Samuel. Yo te hablaba la voz mía a través de mi siervo. Te declaraba lo que yo quería que haga. Tenías que responder a mi voz, pero no lo hacías. Así hay gente que dice: Señor, háblame. Pero ya te hablé ayer. Te hablé antes de ayer. Y quieres que te hable hoy día. Pero eres desobediente y quieres que te siga hablando. Tenemos que responder al llamado de Iglesia de Cristo. Cuando uno responde al llamado, ve a florecer el ministerio. Ve a engrandecer la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Y esta historia del joven rico, le dice el Señor: vende todas tus posesiones, entrégaselas a los pobres y ven, sígueme y toma tu cruz. Le estaban haciendo el llamado al rico. Pero el rico, dice la Escritura, que donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Yo no sé cuál será el tesoro suyo, usted sabrá. Donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Si la serie de Netflix es su tesoro, allá estará metido el corazón. Pero el joven rico tenía su corazón metido en su dinero. Cuando Cristo le dijo: vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y ven, sígueme, toma tu cruz y anuncia el reino de Dios. Lo estaban llamando a ser un predicador. Quizás Dios le estaba probando a este muchacho. Quizás le hubiera pasado como le dijeron a Abraham: mata a tu único hijo. Y la voz de Dios le dijo: detén tu mano, Abraham, no lo hagas, porque ya conozco que temes a Dios. Quizás al joven rico le hubiera pasado lo mismo. No lo vendas, mijo, yo te estaba probando, me obedeciste. Rápido estaba tu corazón presto para obedecerme. Deja tus millones. Por eso te voy a añadir 50 millones más por obediente. Pero como no lo hizo, sabrá Dios qué le habrá pasado al muchacho. Quizás se habrán muerto con todos los millones, pero se habrán muerto con Cristo. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Porque lo estaban llamando a vivir para Dios.
Y no quiere decir que vivir para Dios significa abandonar tu dinero. Solamente tenía que obedecer a Dios y lo que Dios mandaba tenía que hacer. Génesis capítulo 12 dice que Dios llamó a este hombre, el profeta de Dios, al amigo de Dios llamado Abraham. Dice la Biblia que la voz de Dios vino a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham tomó todas sus cosas, su familia, a su esposa, a todos sus siervos, y le dijeron: vámonos a obedecer a Dios, que Dios me está llamando. Y Abraham todavía no era conocido como Abraham, se llamaba Abraham. Abraham significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de multitudes. Pero como respondió Abraham, le cambiaron el nombre. Fue enriquecido con harto oro, con harta plata, con mucho ganado, y le dieron al hijo de la promesa. Si se da cuenta las bendiciones que traen, que conlleva obedecer a Dios. El obedecer a Dios es lo más grande que nosotros podamos hacer. Hay tristeza en muchos de nosotros porque no hemos logrado lo que hemos anhelado. Pero no se entristezca si no ha logrado lo que ha querido hacer, si no ha obedecido a Dios. Primeramente hay que obedecer a Dios. Y luego dice la Biblia, el libro de los Salmos: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿En dónde viene cuando Dios me concede lo que yo anhelo? Cuando yo encuentro gozo, deleite en esto, en servirle a mi papito lindo. Pero si encontramos como que fuera sabor ayer el servirle a Cristo, no espere que Dios lo bendiga. No espere que Dios lo recompense. Si usted y yo encontramos amargo, inservible, pérdida de tiempo, el venir a un culto, el participar, el servir a Dios, el ayunar, el vigilar. Sí, porque hay gente, alabado sea el nombre del Señor, a lo largo de la historia, que le incomoda todo eso, la carne le brinca y le salta. ¿Por qué? Porque no encuentran deleite en las cosas del Señor. No encuentran gozo, contentamiento en servirle al Rey de los Reyes, a su nombre. Por eso, Iglesia de Cristo, Dios nos está dando esta palabra en esta hora. Mire lo que dice Iglesia del Señor, libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24 al 27. Libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A su nombre. Sosténgase como viendo al invisible. Hace 4 meses atrás le escribí a un pastor y le dije: pastor, ¿cómo está? Y él me dijo: como viendo al invisible. Y yo digo: wow, gloria a Dios. Porque a veces son escasas las respuestas de hombres de Dios de aquella manera. Otro ahí, medio. ¿Cómo está? Ni bueno ni malo. ¿Cómo le va, siervo? Ahí, normalito. Cuando ese pastor yo le pregunté, él me dijo: como viendo al invisible. Y yo digo: Señor, quizás está pasando problemas, quizás está chiro, quizás está pasando hasta hambre, quizás puede estar hasta enfermo. Pero dice la Biblia que lo que tiene en nuestra boca es poder de vida y de muerte. Y es lo que me dijo: ¿cómo estoy, siervo? Le pregunté. Y él me dijo: como viendo al invisible. Así dice el escritor de los Hebreos, que Moisés ya grande, él dijo: yo ya no soy el príncipe de Egipto. A mí Dios me está llamando. Yo fui de vestido al monte Sinaí a ver por qué no se apagaba el arbusto, esa rama con espina. Y por estar hecho el vestido, Dios me dijo: ven y sé libertado. Digo: por gusto fui capaz de haber dicho Moisés. Pero el escritor de los Hebreos está diciendo: yo ya no soy el príncipe de Egipto. Ahora yo soy el hombre que Dios llamó y tengo que responder a esa comisión. ¿Qué dice la Escritura?
escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales. Él pudo haber sido uno de los reyes o faraones de Egipto de aquel entonces. ¿Qué conllevaba ser faraón de aquel entonces? Riquezas, lujos, favores, honores, mujeres, adorar a montones de dioses, estar endemoniado. Y quizás se conoce la historia que la mayoría de los faraones eran sepultados con oro. El cofre y el ataúd y los sarcófagos eran de oro, pero se lo llevaba el diablo con cabeza, pata y mondongo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero este hombre llamado Moisés prefirió el maltrato. ¿Qué usted cree, iglesia del Señor? Que servirle a Cristo es que usted lo van a aplaudir solamente. Mire, va a llegar el momento que usted ni lo salude, ni le digan siervo de Dios, le van a decir siervo del diablo, le van a tirar calumnia, le van a tirar infamia, le van a cerrar la puerta en la cara. Eso escogió Moisés, porque respondió el llamado. Dios lo llamó en el monte Sinaí. Allá estaba el celular de Dios en el monte, y allá subió Moisés. Por eso la escritura de los Hebreos dice, él escogió ser maltratado. Porque cuando el hombre responde al llamado, le pueden pasar múltiples cosas, múltiples situaciones, pero la riqueza es grande, la recompensa es infinita. Aleluya. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Este hombre que escribió la epístola a los Hebreos está vislumbrando, haciendo ver que el cristiano debe tener por mayor galardón las riquezas de Cristo en el vituperio que él tenga. El vituperio que usted tenga, que yo tenga, que cualquiera que está aquí sentado tenga por causa de obedecer al llamamiento de Dios, eso es riqueza para su vida espiritual. A su nombre. El apóstol Pablo dice en la escritura que nosotros somos debilitados, mas vosotros fortalecidos. Nosotros somos quizás para la gente aborrecidos, pero ustedes son cuerdos. Los hombres de Dios, por obedecer al llamado, son crucificados, abofeteados, encarcelados. A Pablo, por obedecer al llamado, le metían garrote. Los garrotazos de ahora, ¿cuántos han visto los videos de los militares que le meten palo a los que se creen mal? Con ese garrote, con el rulay, con ese palito que han dicho, le meten un fuetazo en el espinazo, por acá, por las partes blandas, por las piernas, por los glúteos, y esos muchachos gritan. Imagínense, yo cuando miraba eso digo, así tienen que haberle metido un sablazo, un fuetazo a Pablo. Y Pablo quizás decía, espera y flácate otro, por causa de proclamar a Cristo. Y Pablo, hecho girones, hecho trapo, morado por aquí, morado por allá, desbaratado por allá, rengo así, le decía a Timoteo, o Lucas, o cualquiera, esto dice el Espíritu Santo, escribe esto y envíaselo a la iglesia de Colosas. Por eso que usted que cree, iglesia del Señor, que los ministros de Dios están cogiendo aire acondicionado para recibir revelación. La mayoría de revelaciones que Dios ha dado al pueblo de Dios han venido en sufrimiento, han venido en dolor, y el pueblo la recibe sentadito. Como ahorita, mire, usted tiene aire acondicionado, usted está ahí sentadito, usted está ahí, qué rico, qué bonito, pero vente a hacer el llamado de Dios y Dios lo va a pasar por el proceso, lo va a hacer, ay, 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 lo va a hacer llorar, lo va a quebrantar, lo va a hacer revolcar, pero ahí Dios le va a dar palabra para que el pueblo reciba riquezas de Dios. Su nombre. ¿Quieren que vive? Por la Biblia entendemos eso, iglesia de Cristo. Se paga precio, se sufre por servirle a Cristo, pero el pueblo recibe recompensa. El llamar a Dios, el llamado de Dios, y el que usted y yo le respondamos al llamado de Dios. Yo le he dicho a mucha gente, se lo dije cuando yo inicié mi vida en el Señor, porque lo aprendí, y si así lo aprendí tengo que enseñarlo hasta que Dios me permita estar entre los vivos y tenga aliento en mi vida. Me enseñaron así: no respondas al llamado de Dios por lo que el llamado de Dios suelte. Hay gente que quiere responder al llamado porque el ministerio deja plata, porque el ministerio deja dinero. Es verdad, Dios te bendice, es verdad, Dios te recompensa, pero hay gente que pone la vida en el ministerio porque hay plata, porque hay diezmo, porque hay ofrenda, porque hay primicia, hay reconocimiento, y no hacen nada más. Por eso quieren puestos, pero Dios le está llamando a
a responder al llamado por amor a Dios. Son pocas la gente que responden al llamado por eso. Como yo les he testificado, la gente me ha dicho, hermano, ponga su iglesia. ¿Para qué? Le entra la plata facilito y no pasa hambre. Me lo han dicho inconversos, me lo han dicho cristianos aguados, más endiablados que el mismo diablo. Yo, hermano, póngasela a usted, que tanta falta le hace. Por eso, iglesia de Cristo, aprendamos a responder al llamado. Aquí hay unas promesas firmes de Dios para su pueblo cuando responde al llamado. Libro de los Filipenses 4:19, un texto muy conocido. Veamos ese texto, iglesia del Señor. Libro de los Filipenses. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo y nos lo dice a nosotros en esta preciosa noche. Son promesas de Dios cuando respondemos al llamado. Acuérdense, iglesia de Cristo, que Pablo fue encarcelado. Fue tomado prisionero. Le hago un breve rasgo para que entendamos por qué Pablo dice esto. Ahí el ministerio de Pablo es el más glorioso de la iglesia apostólica, que a muchos le cae mal, pero es la verdad. Pablo fue un hombre bastante libre en el Señor. Y dice la Biblia que a Pablo le tocaba viajar a Roma. Usted conoce la historia, que los judíos lo querían matar. Pablo apeló al emperador romano para que no le pase nada. Y Pablo tuvo que viajar a Roma para defender su causa. ¿Por qué causa lo querían matar? Que Dios permitió para que Pablo anuncie el evangelio en Roma. Y según el libro de los Hechos, Pablo viajó a Roma no en una embarcación libre, sentadito, disfrutando del mar, pescando, comiendo langosta, comiendo, aleluya, marisco. Dice la Biblia que Pablo viajó encadenado. Era custodiado por un centurión llamado Julio. Ahí estaban. Y usted conoce la historia que el diablo se levantó en el mar, hubo una especie de huracán de viento fuerte que desbarató el barco, todos casi se mueren. Dios le dio una palabra al apóstol Pablo de que nadie moriría y Pablo llegó enterito, en una sola pieza, a Roma. ¿Por qué? Porque Pablo respondió el llamado y Pablo tenía que ir para allá. ¡Ojo! Dios le dijo que él tenía que ir a Roma. Esa palabra le dio el Señor estando preso. Le dijo, Pablo, no temas. Así como me has dado testimonio en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Le dieron una llamada, viaje misionero. Viaje misionero del apóstol. Y Pablo, Señor, si tú me mandas, me suplirás todo. Pero Pablo no sabía cómo iba a viajar. Y yo digo, Señor, sí tiene que haber habido quizás, Señor, me vas a llevar a Roma. Y ya cuando Pablo estaba embarcado, así me tocó viajar, Señor, quizás encadenado. Pero si tú lo quieres, porque la Biblia dice que Pablo, él decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Y estando en Roma, dice, aleluya, que la gente de la ciudad le llevaba las provisiones, le pusieron una celda aparte. Pablo atendía personalmente a las personas, les predicaba, los ministraba, le oraba y Pablo estaba tranquilito y Dios sostuvo su causa hasta el día en que terminó su ministerio. Que lo mataron. Pero cuando el hombre responde al ministerio, Dios te suple, Dios te da. Mi madre me decía hace 2 semanas atrás que escuché un testimonio de un predicador, de un pastor, creo, de Estados Unidos, que él le decía, Señor, me salió una invitación para viajar a Ecuador. Tú sabes que yo no tengo. Mire, él era americano, de Estados Unidos, allá estaba en Estados Unidos y él decía, Señor, yo no tengo. A veces la gente cree que todos los americanos tienen plata. No, hay también el chido como nosotros. ¿Sí? Hay gente que no tiene ni medio dólar en Estados Unidos. Y este pastor le dijo, Señor, me están invitando a viajar a Ecuador y yo no tengo. ¿En quién has creído? Le dijo el Señor. Si esa puerta se te abrió, yo te la sostendré. No te preocupes. Y dice que le vino el dinero, gracias a Dios, vuelo de ida, nada más. Digo, Señor, vuelo de ida, te he dicho por segunda vez, ¿en quién has creído? Y mientras él predicaba acá, las puertas se le abrían, obviamente que el Señor lo bendijo y ahí él se compró su boleto. Y él decía, Señor, ¿por qué muchos pastores se compran su pasaje de vuelo de ida y vuelta? Dios no le respondió exactamente a lo que él decía. Solamente Dios le dijo, si yo permití que te
compres el vuelo de ida, es porque no tenía día de regreso. Por el día de, cuando usted compra el boleto para un día de salida y para un día de retorno, si usted no viaja, tiene que pagar adicional encima para responder ese vuelo, ese boleto, ese viaje. Entonces, Dios solamente le permitió al pastor comprar el boleto de avión de ida, porque el Señor lo iba a tener trabajando en su obra aquí. Y cuando Dios le dijo, bueno, te va, ahora sí la compra boleto. Hay que saber responder al llamado de Dios. Cuando yo viajé la segunda vez a Lima, yo dije, Señor, quizá voy a tener un mes también en Lima. Estuvimos 3 meses en Lima. La primera vez que viajé a Lima solamente prediqué una vez y sin ofrenda que me dijeron. La segunda vez que viajé para Lima, prediqué en los 3 meses, como un mes, haciendo todas las actividades ministeriales. Y gracias a Dios vi la mano de Dios, vi el respaldo de Dios. Dios me recompensó, me bendijo. Compré cosas, comí, me compré ropa, vi la mano de Dios. Y yo dije, Señor, cuán grande es obedecer a tu voz. Aprendamos a obedecer a la voz de Dios, iglesia del Señor. Esa es la llamada de nuestro Dios. El libro de Habacuc, iglesia de Cristo, capítulo 2, verso 2 y verso 3, lea conmigo. Profeta Habacuc, capítulo 2, verso 2 y 3. Mire lo que dice la Escritura. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A su nombre. Esto es lo que el Señor le dice al profeta, que escriba la palabra que él recibió, para que el que la lea corra en esa palabra. ¿Verdad que cuando recibimos una palabra de parte de Dios, cuántos de nosotros sentimos que nos inyectan fe? Cuando yo escucho testimonios, pues yo a veces estoy aguado, debilitado, estoy anémico espiritual, estoy desanimado espiritual, y a veces escucho un siervo, una sierva, ya sea aquí en el país o en las redes sociales, escucho algo, como que siento que me inyectan vitamina A espiritual, como que me inyectan hierro, potasio, calcio, magnesio espiritual, y siento como que los pulmones se me ensanchan más espirituales. Y yo digo, Señor, y yo quejándome por bobería, porque lo que escucho, a veces hasta las lágrimas me corren en mi rostro, en los testimonios terribles de esos hombres de Dios que cuentan cómo Dios los ha tratado, cómo han visto la mano de Dios, de cómo Dios los ha librado de la muerte, etcétera y etcétera. Y yo digo, Señor, de pequeñas cosas uno se queja, de pequeñas cosas uno no ve tu mano en acción, y esta gente ha visto cosas más terribles y te dan toda la gloria. Digo, perdóname, Dios mío, por no ser creyente, por no ser un hombre de fe, por ser incrédulo, Señor. Por eso que Jehová el Señor le dice a Habacuc, lo que yo te estoy hablando, escríbela en una tabla, y el que la va a leer, te aseguro que va a correr esa palabra. Esa es la visión de Dios, esa es la visión de Dios. Si Dios a usted lo ha llamado, hermano amado, siervo del Señor, si Dios a usted le ha dado una palabra, usted declare esa palabra, porque el hombre que la reciba va a fluir en la presencia de Dios, va a correr. Quizá va a estar detenido, y cuando escucha la palabra va a decir, esa palabra es mía, yo la agarro y la hace así. Yo tenía una maña que hacía en santidad de Dios así, la oída guardaba. Que la mayoría de hermanos jóvenes en la parte de arriba de la grada, allá en aquella congregación, tuvimos esa costumbre. Predicaban y decían, ¿cuándo la agarra? Hacíamos así y nos quedamos. Y de nuevo me acordé y digo, Señor, es verdad, a veces tu palabra corre en el aire, fluye en la atmósfera, y a veces uno está, ¿a qué hora se calla el flaco? ¿A qué hora se acaba que tengo hambre? A su nombre. Y la palabra, y solamente los hambrientos, para mí, están como dice el gringo, están como el cache. La agarraron. El que está atento, para mí esa palabra, aunque no le digan directamente a usted por su nombre,
Dígale, pero yo no me llamo Juan, yo no me llamo José, yo no me llamo Andrés, yo no me llamo Felipe, me llamo fulano, pero yo también quiero una palabra para mí, Señor. Y te aseguro que aunque no te hable Dios, también Dios te ve con hambre y en tu casa te puede ministrar el Espíritu de Dios. Quiero terminar con los momentos de prueba y aflicción en el ministerio. ¿Cuántos creemos, Iglesia de Cristo, que en el ministerio somos probados y somos afligidos? Si no hemos sido probados y afligidos, entonces usted no está en nada. Porque el joyero tiene que meter al fuego la joya que le dicen a él que es de oro. Y él dice, espérate un ratito, ¿de qué es de oro? Espérate un ratito que aquí tengo una vasija, tengo una cosita, un vaso, un jarrón con ácido. Y ahí lo voy a meter. Usted dice que es oro, ¿cómo meter? Y usted sabe el resultado, que si no es oro, se perdió. Pero si es oro, sale más limpio de lo que lo metieron. ¿Pero en dónde lo clavaron? En el ácido. Antiguamente no había ácido. ¿Qué hacía el joyero? Es oro, señor joyero. Espérese un ratito, enciéndeme el fuego y ahí lo metía. Y ahí se daba cuenta el joyero si lo que usted le estaba diciendo que es oro, en sí era oro. Así somos nosotros, hermanos de Dios. Somos joya preciosa. Pero para sacarnos ese brillo, papá tiene que machucarnos el gazpacho. Y duele. Yo le he dicho a Dios varias veces, Señor, duele esto. Me duele. Se lo he dicho con lágrimas, tú conoces, Señor. Por eso cuando el siervo de Dios, mi hermano William, leyó lo que Jeremías 15, yo digo, ¿cómo tú reanimaste a Jeremías? Jehová reanimó a Jeremías y le dijo, si te convirtieres a mí, le dice el Señor a Jeremías. A su siervo el profeta le dice que se convierta. Si el hombre de Dios siempre estaba apartándose a Jeremías. Jeremías, por toda la aflicción ministerial, estaba sintiendo la presión del ministerio, pero Jehová lo reanima a su siervo y le dice, si te convirtieres, mi siervo, mi profeta, serás como mi boca y estarás en mi presencia y delante de mí estarás. ¿Y cómo le termina el Señor diciendo? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira cómo Jehová reanima al profeta. ¿Usted cree que cómo reanima a Jehová, Señor? Como lo hacen hoy en día los profetas fraudulentos de las redes sociales. Así te dice el Señor, vas a tener millones, vas a tener 2 cuartos, 50 millones, 4 cohetes para viajar a Marte a miércoles y a jueves. Alabado sea el Señor. Así reaniman hoy en día muchos profetas falsos en las redes sociales al pueblo de Dios. Pero Jehová el Señor reanima a Jeremías y le dice, si te convirtieres y entresacares lo precioso de lo vil, delante de mí estarás y serás como mi boca. Mire cómo te anima Jehová. Se aflige el hombre y la mujer de Dios en el ministerio, claro que sí. Se aflige el hombre de Dios por causa del llamado. Dios te prepara, Dios te trata, Dios te ministra, Dios te prueba, te quebranta, y ahí Dios pone en sus manos a un hombre más precioso que de lo fino. A nadie Dios va a parar en el ministerio sin antes haberlo procesado. O usted se va a comer un embutido sin antes haber venido del proceso. Sabe malo. Aunque sabemos cómo hacen los embutidos. Y usted dice, uy, qué rico. Pero sin embargo, vino en un proceso. Vino en un tratamiento. Mire lo que dice, aleluya, libro de Habacuc, ahí mismo. Capítulo 3, verso 17 al 19. ¿Sí podemos decir aleluya? Aleluya. Mire lo que dice el profeta. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. A su nombre. Mire lo que dice el profeta. Hace un ratito nos decía Habacuc, lee la palabra y corre. Pero montones de nosotros a veces no corremos en la palabra o en la presencia de Dios cuando viene la aflicción. Estamos desinflados. ¿Cómo le va, siervo?
en victoria. Alabando a Dios. Sentimos el peso, sentimos el trato. Somos carne, esta carne está sintiendo lo que es servirle a Jehová. Para esta carne suelta en un ratito y dele lo que le gustaba, dele alcohol, dele droga, dele lujuria, dele inmundicia. Se alegre, si está enferma se sana solita. Y porque esta carne es majadera. Y yo solo digo por mí mismo. Yo estaba enfermo, yo estaba medio desbaratado. Y me llamaban a beber, me ponía rapidito, me paraba. El diablo me soltaba. Ah, no, si vas a beber, te suelta. Si vas para la iglesia, ahí me tranca, ahí me enfermo y me quedo como medio torcido. Sí, porque a cuánta gente le pasa que para la iglesia se le afloja el estómago, se enferma, le duele el ojo, la médula, le duele el pelo, le duele el alma. A su nombre. Hermano, ¿voy a la iglesia? No. Ore por mí, nomás siervo. El profeta dice algo que muchos hemos pasado. Yo estoy pasando eso. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, está hablando del momento en que uno no va a ver bendición, que va a faltar el producto de su trabajo. Dice Habacuc, ni en las vides haya fruto. Luego dice, aunque falte el producto del olivo, no haya oveja, no haya vaca, no haya nada. Eso es parte del proceso del llamamiento de Dios. Jesús dijo, confiad en mí, confiad en mi Padre, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo hizo con Pedro. Quizás Pedro, Señor, pues yo ya no estoy trabajando, yo ya no estoy pescando bagre, con chicha ni lisa. ¿Cómo pago lo que me están pidiendo? Tranquilo, mi siervo, yo te llamé, yo te pago. A veces yo he estado sin nada, he estado sin medio. Digo, Señor, en ti estoy. En ti están todos mis suspiros, están en ti todas mis lágrimas. Tú sabes que no tengo esto, no tengo lo de aquí. Si te place, acuérdate de mí. Pero acuérdate, Señor, que yo soy tu siervo. Si tú me llamaste, aquí estoy. Y ahí Dios comienza a ver que usted está demandando. Pero Dios lo que quiere ver antes de lo que usted demande, Dios lo que quiere ver es su obediencia. Yo no puedo demandar si no he obedecido. Yo no puedo pedir que Dios me bendiga, que Dios me respalde, que Dios me dé todo, cuando yo sé dentro de mí que no estoy obedeciendo el llamamiento de Dios. Y no estoy hablando de que sea evangelista, que sea pastor. Hay muchos llamados que Dios le entrega al pueblo. Y en el llamado que Dios le entrega, en ese llamado obedezca. Dice este hombre llamado Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Será posible que a veces nos toca gozarnos cuando no haya nada? A veces no podemos hacerlo de buenas a primeras, pero Dios te va enseñando. No le estoy diciendo, iglesia, que se acostumbre a que no tenga, sino que se acostumbre a darle gracias a Dios cuando Dios lo prueba y le quita algo para que aprenda a depender de Jehová, el Dios que lo llamó. Cuando dependemos de nuestra fuerza, Dios pasa a segundo plano. Cuando dependemos de nuestro trabajo, gracias Señor, pero Dios sabe que a veces es mentira. Entonces Dios dijo, voy a cerrar un ratito la puerta a este. Voy a clausurarle la venta. Voy a cerrarle esto de aquí. Voy a cerrarle esto de acá para ver para dónde coge. Para ver si todavía me responde cuando lo llamé. Por eso cogimos de inicio, iglesia del Señor, el impuesto que le tenía que pagar este hombre llamado Pedro. El Señor le pagó. ¿Y cómo le pagó? Haciendo la obra, tira el anzuelo al mar. Y lo primero que aparezca, eso será tu salario. Y tranquilo, que el diablo no te va a señalar. Hay que pagar impuestos, yo te los pago. Hay que pagar deuda, yo te los pago. Pero primero obedéceme. Por eso me gustó el testimonio del pastor Harrigan. Yo lo mantengo abajo. Abajo le digo el Señor a su siervo. Y me olvidaba. Este hombre cuando recibió la exhortación de Dios, cuando el Señor le dijo, yo lo mantengo abajo. Digo, Señor, perdóname. Al día siguiente estaba en la calle predicando, en las plazas, en los parques. Estaba con un parlante en la mano, estaba predicando. Y solito vio la bendición. Hay que trabajar para Dios. Hay que trabajar para el reino de Dios y Dios proveerá. Por eso, iglesia de Jesucristo, me gusta lo que dice la Escritura. Evangelio según San Mateo 19:29. Miren lo que dice el Señor esta palabra.
para que entendamos que fiel es el que nos llamó. Mateo 19, 29. Esta es una palabra que Cristo le dice al pueblo, se lo dijo a sus siervos y lo dice a nosotros. Y cualquiera, agarre ese martillazo para usted, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ay, ay, ay. Palabras de Cristo, no son palabras de los apóstoles, son palabras de Cristo a su siervo. Le dice cualquiera, apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro, que limpia banca, que limpia silla, que es diácono, que cuida puertas, lo que sea, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, lo que sea, por mi nombre, ¿cómo dice el Señor que va a recibir? 100 veces más. Abraham dejó su casa, su tierra, su parentela, a los religiosos de su familia. Y él dijo, tú me llamas, Señor, a la tierra, ¿cuál? A la que yo te mostraré, no importa, pero por allá voy corriendo con mi mujercita. A Ruth la Moabita, esta mujer llamada Noemí, le dijo, Ruth, ándate para tu tierra, ya se murieron mis hijos, el marido tuyo se murió, ándate, ya terminaste tu labor, ya no tienes nada que te ate a mí. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer que tenía un llamado de Dios? Donde tú mores, moraré, le dijo Ruth. Donde tú habites, habitaré yo. Donde tú mueras, yo moriré, le dijo Ruth. Y tu Dios será mi Dios, le dijo esta mujer. A su nombre. Aleluya. El hombre que obedezca el llamado de Dios, tarde que temprano, Dios te suelta la recompensa. No pierdas esa seguridad. Mire, cuando Dios me llamó a mí, yo no quise obedecer así rápido. ¿Usted qué cree? Que el llamado de los hombres de Dios es fácil. El llamado de Dios es así, rapidito, es cómodo. No, Dios te prueba. A mí Dios me sacó, no me permitió ni trabajar en ese tiempo, ni estudiar, ni hacer más nada. Me dijo, salte de tu casa. Me fui a donde Dios me colocó, por el norte. Me puso Dios con el hombre que me instruyó en las cosas de Dios. Y ahí Dios me estuvo enseñando, formando, cimentando, capacitando. Pero ahí Dios me afligió. Yo no tenía de dónde coger. Y solito Dios proveía, solito Dios daba, solito Dios suplía. Él me vestía, Él me daba. Los viajes para Perú yo no puse ni medio, yo no sé de dónde salió. Y Dios me dio. Entonces, ¿por qué le digo eso, iglesia de Cristo? Porque yo me salí de mi casa, no porque me dio la gana, no porque recibí voz de Dios. Un hermano me dijo, hermano, ¿cómo quisiera tener lo que usted tiene? Le digo, hermano, ¿está seguro que lo vas a soportar? Ninguno es capaz de recibir lo que Dios no le ha dado. Si Dios te lo ha dado, te aseguro que lo vas a soportar. Mire, Job no se murió de un infarto. No es porque él estaba saludable, es porque Dios lo cubrió y lo capacitó para soportar toda la aflicción. Dios lo probó. Había un llamado de ese hombre y Dios le restauró todo lo que él tenía al doble. ¿Por qué? Porque Job entendió que había un llamado sobre su vida. Por eso, iglesia del Señor, en esta noche le exhorto, le animo, le insto en el amor de Jesucristo a que responda al llamado de Dios a su nombre. Póngase de pie, iglesia del Señor. Dele fuerte su aplauso al Señor en esta noche. A su nombre. Tiene mucha vida. Vamos a orar, iglesia de Jesucristo. Amén. Para darle gracias a Dios por esta palabra. Oremos a Dios, incline su cabeza, cierre sus vistas. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por el tema que Dios nos ha dado. Padre, toda gloria, honra y alabanza es tuya. Gracias te damos en esta preciosa noche, porque nos recordaste, Señor amado, la grandeza de responder a tu llamado, Señor. Padre, aquí hay gente llamada por ti, Señor. Hombres y mujeres que tú has llamado al ministerio, Señor. Y por años, por meses, por días, no te han respondido, Señor amado. Me dice el Señor que le diga al pueblo, a muchos los he llamado a comunión íntima y a esa comunión no me han respondido.
Señor amado, perdona, Padre mío, toda insensibilidad que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, porque dice el Espíritu Santo, si a comunión los llamo, ese es el inicio de la puerta para que el ministerio se ensanche, dice el Señor. Gente quiere salir para naciones, gente quiere ministerio grande, pero ¿en dónde se inicia? En la intimidad y en el lugar secreto, dice el Señor. Muchos de mis siervos los lancé para las naciones, los lancé para continentes, pero lograron eso al responder a mi voz en el lugar secreto. Señor amado, levántanos cada día a responderte en el lugar secreto. Ahí es el inicio, Señor amado, de la prosperidad. Señor amado, fortalece a todo hombre, a toda mujer, Padre, que ha recibido esta voz tuya, este llamamiento tuyo, Padre de la gloria. Señor amado, amajalanda, simanaya, lavanzo, quema, alabanza, quima. Poderoso Dios, oh Basacanda, mi amasa aquí, jalaya. A muchos los estoy llamando, los he llamado, dice el Señor, a comenzar a examinar y a escudriñar mi palabra, porque les voy a revelar mensaje para mi pueblo. A los que tienen llamado evangelístico, dice el Señor, los estoy llamando a volver a escudriñar la palabra. Esto dice el Espíritu de Dios. ¿Por qué no entienden las cosas? Porque no escudriñan mi palabra. Los he llamado y no han obedecido y anhelan las cosas. Ahí no se inician las cosas, se inicia en el lugar secreto. Esto dice el Espíritu de Dios. Señor amado, gracias te damos, Señor, por tener misericordia de nosotros, por fortalecernos, por prepararnos, por advertirnos de lo que tú demandas para nosotros. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Y gracias te damos porque hemos creído que este mensaje ha venido a tus labios. Gracias por hablar a mi vida y a todo tu pueblo. Gracias te doy, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Regálenle fuertes ofrendas y aplausos al Dios Todopoderoso. A su nombre. Le damos gracias a nuestro amado pastor. Amén. Pero que no se le apague ese gozo. Siga alabando al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis santos hermanos. Amén. Preciosa noche. Pueden tomar asiento, por favor.